Bueno, arrancamos con la clase, señores. La clase pasada vimos lo que eran taqueado de motores, ¿sí? ¿Alguien se acuerda un poquito? Hacer una breve introducción. Vimos el tema del tipo de taqueado, rígido, ¿sí? ¿Y el otro cuál era? Flexible y un semirrígido que eran los tacos de resina, ¿sí? Bueno, hoy vamos a seguir para terminar el tema con esto y para darle un cierre a la primera parte de la materia que involucró desde la selección del eje portahélice, pasando por la selección de los cojinetes, sistema de bocina, tipo de lubricación. Vimos un poquito sistema de paso variable, principio de funcionamiento, sistema de empaquetadura, sistema de sellado, sellos. Vimos cojinetes intermediarios, manchones, rígidos, flexibles, que eran los acoplamientos. Llegamos al motor y vimos acoplamiento flexible entre motor y caja. Y por último, cómo vinculamos el sistema propulsor y el sistema reductor al basamento de máquina, ¿sí? Con eso terminaríamos esta primera parte de la materia y adentraríamos ya a la segunda parte, que es todo lo que tenga que ver con la parte de metrología dimensional, máquinas, herramientas, engranajes, bulonería, etc. Bueno, en la clase pasada vimos un catálogo del motor, y vimos los diferentes tipos de anclaje en las diferentes posiciones de acuerdo a la distribución que tenían la distribución del basamento, ¿sí? Dependiendo del tipo de vinculación que tenía, era como nosotros íbamos a vincular el motor al basamento, ¿sí? Dependiendo de la configuración que tenía. Esto es un ejemplo práctico de un motor ABC, ¿sí? Con sus diferentes tipos de configuraciones. Habíamos visto que nos daba diferentes opciones de anclado, ¿sí? Y habíamos dicho una parte importante, que había dos orificios que venían calibrados, que podían ser los dos orificios del lado del volante o del lado de la bomba, en este caso, el elemento que se acople en la parte delantera del motor, ¿sí? Recuerden que hay motores que permiten extraer potencia por prueba, ¿sí? Hasta un determinado rango. No podemos nunca sacar la potencia que se saca por el lado del volante, ¿sí? Pero sí potencia para alguna bomba hidráulica o algún servicio adicional o que el motor, que el buque requiera, ¿sí? Esto es lo que decía ABC con respecto a el taqueado del motor y después las diferentes opciones de taqueado, ¿sí? Habíamos hablado de la opción del taqueado
con taco flexible, que habíamos dicho que era una opción más costosa, que requería un estudio ingenieril de vibraciones más amplio que hacer un taco rígido, un taco con resina, y que dependía del tipo de actividad que desarrollase la embarcación, ¿sí? Sobre todo por la atenuación de vibraciones al casco, ¿sí? Bien. Acá ahora le voy a mostrar otro motor, en este caso un Caterpillar, muy usado también en la industria naval, ¿sí? Cada motor trae su manual de montaje y cada fabricante tiene una especificación determinada. Vimos del ABC, ahora vamos al Caterpillar, vamos a ver qué dice en la caja reductora con el tema del anclaje, y después vamos a hablar un poquito de qué consideraciones hay que tener a la hora de la alineación de estos equipos, ¿sí? El Caterpillar tiene una forma un poco diferente en lo que es el basamento de la máquina, ¿sí? Y hace consideraciones que tienen que ver con, digamos, con la deformación térmica de la máquina en funcionamiento, y por eso hablamos de que a ciertos bulones hay que dejarle una tolerancia para que el motor tenga la capacidad de poder dilatarse sin tener que estar restringido en toda su superficie de apoyo, ¿sí? Recomendaciones de diseño, ¿sí? El taco va, este es el polín de máquina, este es la pata del motor, generalmente los Caterpillar vienen con un doble T a todo lo largo que va vinculado al bloque, y después la otra parte del ala de ese ángulo va vinculada al basamento, ¿sí? Consideraciones a la hora de colocar el taco, siempre obviamente colocado donde van la bulonería de anclaje, ¿sí? Y no hacer esto donde el taco no trabaja y se produce una deformación tanto del basamento como del bastidor del motor. Consideraciones con resinas, con tacos de resina, ¿sí? Fíjense, la placa del motor, la fijación, esta altura, recuerden que lo que hablamos la clase pasada, dependía mucho del diseño que nosotros hagamos y cuánto le demos de altura para que nos quede esa luz entre el basamento del motor y el bastidor, el basamento de la sala de máquina, ¿sí? En este caso, esta medida no podrá ser menor, de acuerdo a lo que es el fabricante del producto, de 18 o 20 milímetros, ¿sí? Para que el taco de resina trabaje en una condición ideal, ¿sí? Basamento para motores auxiliares. Generalmente los motores auxiliares ya vienen con todo el basamento armado. Generalmente se compra el equipo acoplado y ya viene el bastidor directamente para colocar en el block, perdón, el basamento. Les hago una consulta, a ver quién se anima a responder. Si yo tengo este equipo generador, ¿sí? Como el que ven acá, ¿qué tipo de anclaje utilizarían usando un razonamiento lógico? Hablamos de un equipo generador, no hablamos de un equipo propulsor. Un generador que ya tiene
el motor, supongan, y el generador acoplado. Podrían poner un montaje rígido o un montaje flexible. ¿Qué les parece a ustedes? Un montaje flexible podría ser, Bien, para reducir las vibraciones que provoca el generador con respecto al casco. bien, muy bien. ¿Qué significa esto? Que yo puedo poner, yo tengo todo este bastidor montado, dos cosas. Si la unión de acá, de este taqueado es rígido, a la hora del montaje, en mi basamento, cuando hablo de basamento me refiero al basamento que está soldado a la estructura del casco, podría vincularlo con elementos o tacos antivibratorios como los que vimos, sin necesidad de hacer un cálculo adicional, solamente hay un par de datos que se solicitan, que es sobre todo el peso que se van a tener que soportar, y en función del peso, es la cantidad de tacos que vamos a poner. ¿Sí? ¿Se entiende? Dependiendo del tipo de taco que ponga, puedes poner hasta 3 tacos, 4 tacos por lado. ¿Sí? Caterpillar hace mucha referencia a esta deformación térmica. Fíjense que, como se planteó en la Profe, clase pasada, sí, esos tacos que vos mencionaste, digamos, no los basamentos, sino el apoyo de cada motor o generador en los basamentos, da la opción a diferentes cantidades de tacos que vos nombrás. No tienen una localización específica. si voy a colocar del bastidor al basamento, podés poner distribuidos uniformemente. Si yo los voy a colocar, en este caso, acá, ya un poco más complejo, porque tengo que tener en cuenta que si yo pongo antivibratorio acá, este motor va a tener un cierto movimiento. Acá voy a tener que tener un acople flexible que me absorba esa vibración para transmitírsela, en este caso, al generador. ¿Sí? La cantidad de tacos a poner, o la distribución, va a depender del tipo de taco que ponga, que va en función de la capacidad de carga que absorba cada uno. ¿Sí? Funciona el equipo a colocar. No sé si te respondí la pregunta. Sí. Sí, era eso. O sea, la cantidad de tacos era indiferente al equipo, digamos. Vos con ese equipo decís cuánto poner. Exacto. Sí, hay un par de datos más, pero básicamente el dato principal a la hora de la selección es, bueno, ¿qué tengo arriba y cuánto pesa? ¿Para qué? Es importante el peso para que cuando yo coloque el motor, si pongo un taco que es chico, se va a absorber y prácticamente no voy a tener capacidad de absorber ningún tipo de vibración, ¿sí? Porque Sí, como ya un taco todo, rígido sería, claro, si porque lo voy a calculaste perder mal. todo. Exacto, exactamente. Bueno, les decía que fíjense que acá Caterpillar sí se menciona que, cuando ABC decía que podemos seleccionar el lado bomba o lado cigonial, del lado volante, perdón, Caterpillar sí o sí siempre trabaja como que debemos, fijar, ¿sí?, el lado de volante y dejarle libertad al motor para que, si hay deformación térmica, vaya para la prueba en este caso. Acá ven un conjunto motor-generador, ¿sí? Bueno, el conrredador. Pero básicamente lo que yo les comentaba es que abajo de todo este bastidor, ustedes colocan los tacos antivibratorios, y con eso evitar, este,
la transmisión de esfuerzos al casco, ¿sí? Montaje con 4 puntos de montaje o riel de base, ¿sí? Este es el riel de montaje. Ahora les voy a mostrar un par de fotos para que vean. Basamento y el taco. Hace referencia Caterpillar a una medida, ¿sí? Que es un calculito que se hace para determinar, en función a la deformación térmica, bueno, todos le tiran, fíjense, los datos de centro de gravedad. Recuerden que cada elemento que usted coloque en el barco tiene que saber cuánto pesa, ¿sí? Bueno, acá tiene un tipo de taco con aislación, ¿sí? Tiene un montón de plaquitas adentro que lo que hacen es atenuar, funciona la frecuencia, atenuar la vibración con resorte. Hay muchas variantes. Si son máquinas fundacionales donde vos necesitas que esto no lo transmita al piso, también se tiene muy en cuenta esto, ¿no? De las vibraciones, no solamente en la fundación que se utilice, en el taco que se coloque, sino también en la fundación, me refiero al hormigón que se haga abajo, ¿sí? Bueno, acá está el cálculo que no encontraba, que les habla de la deformación térmica que tiene el bastidor en función al material, a la longitud, ¿sí? El coeficiente de dilatación y obviamente a la diferencia de temperatura. En función de eso, se calcula cuál es el huelgo que tenemos nosotros en el bulón. Generalmente es un huelgo pequeño, ¿sí? De alrededor de las 5 décimas, que nos permite a nosotros lograr que el motor tenga una deformación y no se sienta restringido en nada, ¿sí? Bueno, acá habla de un diámetro de 1,5 milímetros en el diámetro, ¿sí? Eso son 7 décimas por lado, más que el diámetro en el montaje del riel, ¿sí? Sería en este caso. ¿Qué dice en este caso? ABC con respecto a la alineación de los motores. Porque nosotros vamos a colocar el motor, y así como cuando calculamos los acoplamientos elásticos, vimos que tenemos una cierta tolerancia admisible, también es importante saber en cuánto dejamos el motor alineado en tolerancia. ¿Se entiende? ¿Contra qué vamos a alinear el motor? ¿Contra el eje? ¿O con la línea que nos da el eje? Vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar a la caja reductora y después vamos a la alineación porque así no se pierde. Sí, la línea de eje es la que manda. Vamos a venir de atrás. Claro, yo voy a armar primero la línea de eje, con eso voy a sacar la altura de la caja. Sí. Y que con la línea de la entrada de la caja voy a poner un eje intermedio o no. Y que en base a esa línea de salida de la caja hacia el motor, voy a alinear el motor.
Bien, bien. Correcto. Recuerden que la línea de eje siempre es la que manda, ¿sí? Bueno, este es el catálogo de cajas Reyes, ¿sí? Que eso, esto lo tienen ustedes en campus de la materia, ¿sí? Y en la parte de alineación hace varias recomendaciones, dependiendo del tipo de taqueado que coloquemos y cómo lo armamos, ¿sí? Todo manual, ya sea de una caja reductora o de un motor, les va a indicar a ustedes de la forma de sujeción que tienen a la hora de hacer un movimiento, ¿sí? Por eso el colocador, el astillero, estos manuales lo tienen que estudiar, ¿sí? Para seguir los lineamientos del fabricante, ¿sí? Generalmente este tipo de elementos los coloca el astillero, los coloca el taller naval. Bueno, volvimos. Cosa de la educación virtual. Se te corta internet y no sabes por qué. ¿Están con ganas de tener clases presenciales ustedes, chicos? ¿Cómo, profe? Disculpe, se cortó un poco. Si están con ganas de volver a las aulas. Y me hallo un poco más que en la virtualidad yo. Y me parece que a todos nos pasa. En A realidad, todos nos profesor, pasa. sería lo mismo, porque lo que importa es estudiar lo suficiente nomás. Yo la Vos verdad lo decís, veo como una cosa que me ahorra mucho tiempo la virtualidad. Me ahorro 40 minutos para ir y 40 minutos para volver. Se le Sí, volvió a caer al puede profesor. ser. Para mí no, todo lo contrario. Por más que también tengo 40 minutos de ida y de vuelta, a la presencialidad no hay con qué darle. Profe Perdón, tiene el audio Matías, estaba muteado. muteado. ¿me escuchan ahora? Sí. Sí, Bien. Mati, Bueno, justo, disculpa, te aprovecho para consultarte por lo que nombraste recién de la presencialidad. ¿Eso lo avisarán con un cuánto tiempo de antelación? Porque yo no soy de Mar del Plata, yo soy de otra provincia. Y si sí, bien a veces sí. estoy en Mar del, a veces estoy en mi ciudad y necesitaría, si No, la verdad que no, desconozco, no se Augusto. sabe. Es un tema, Se le volvió a caer, me parece. Sí, me parece que sí, ¿no? Y con la tormenta está habiendo problemas con internet en varias partes de Mar del Plata. Claro. Si se cortó no se escucha nada. hola, hola. Hola. Hola, Ahora ahí sí se se escucha. Y se escucha. Se me escucha acordado. Bueno, bien. Discúlpenme, pero esto, bueno, excede a lo que uno pueda llegar, a la buena voluntad que uno pueda tener.
Augusto, bueno, volviendo a tu consulta, yo creo que sí, que avisarán con tiempo. Hay gente que no es de acá y que por ahí no vive acá, necesita alquilar un lugar donde estar, etcétera, y bueno, no sé, yo creo que avisarán con un tiempo prudente, ¿sí? Bien, Para que bien. se organice. No creo que digan, en nuestro caso, el miércoles que viene arrancamos, porque hay Claro, claro. mucha gente que no va Dale, a poder bueno. estar, o a lo sumo habrá que ir buscando alguna solución mixta para los que puedan ser presenciales y para los que no estén en Mar del Plata, ver la forma de hacerlo virtual. La verdad que desconozco cómo lo van a manejar. Profe, por lo que tengo entendido, o por lo que se ha dicho, hasta no completar el tercer ciclo de vacunación no van a dar facultad presencial, por lo que dijeron los otros días en la tele. Hoy había una reunión en la UTN por este tema, así que por ahí mañana tendremos novedades. Mm. Bueno, volvemos a lo nuestro, que por ahora es lo que podemos hacer. ¿Qué te dice Reiche con respecto al taqueado y a la alineación de una caja reductora? ¿Sí? La clase que no pudimos dictar, que te tienen la clase y el apunte del año pasado, vieron lo que es la alineación, los tipos de alineaciones que hay, ¿sí? En este caso, Rangers pide que determine los valores, ¿sí?, de los gaps, tanto verticales y horizontales admisibles para todas las conexiones del eje. Tener en cuenta la dilatación térmica del motor, el reductor, los grupos, los polines a temperatura de servicio. Tenga en cuenta los posibles desplazamientos del motor por influencia del par de giro, ¿sí? Recuerden que el motor girando tiene un par Se le volvió a caer. de la salida del reductor. Realizar los trabajos de alineación únicamente cuando el buque esté en el agua, ¿sí? Esto ya lo hablamos un montón de veces. Y que no haya ningún contacto con tierra. Esto hace una referencia a que por ahí, si está en una zona de baja profundidad, por ahí con una marea baja puede que el barco tienda a varar, ¿sí? El buque debe estar lo más equipado posible, ¿sí? Los guinches, las grúas. Muchas veces los buques, por una cuestión de desplazamiento del buque, no se terminan en seco por las limitaciones que puedan tener los astilleros para bajarlos, y se hace todo el listamiento o gran parte a flote, ¿sí? Esto ya sea los guinches, las grúas, todo el equipamiento de pesca, si es un barco pesquero, obviamente, cualquier otro equipamiento de máquina que no haya sido colocado en la etapa de armado, ¿sí? Realizar los trabajos de alineación en las horas tempranas de la mañana. La radiación solar puede influir en el resultado de los alineadores. Muy poquito, pero bueno, puede haber una influencia. ¿Cuáles son las condiciones de funcionamiento sin problemas? El eje de salida del reductor respecto al eje de la hélice, ¿sí? Lo que hablamos recién, vamos de atrás para adelante. El eje propulsor del reductor respecto al eje del motor, ¿sí? Estamos del lado del eje de ingreso. Los ejes de transmisión secundaria respecto a los grupos conectados. Por ejemplo, ya vimos que si en la caja tenemos un PTO, ¿sí?, que era
¿Recuerdan una toma de fuerza adicional que traía la caja para colocar ahí un generador? ¿Sí? Entonces, una vez que yo alineé la caja, después voy a tener que alinear ese grupo generador a la PTO. También debe realizarse una alineación precisa con respecto al motor en caso de uso de acoplamientos elásticos a la torsión. Cualquier fallo de alineación afecta negativamente a la vida útil del reductor y de los grupos. Reyes solo reconocerá la alineación como completada una vez que usted haya documentado al completo la alineación del eje de la hélice respecto al reductor, y del reductor respecto al motor, y del reductor respecto a los grupos secundarios. O sea, tener todo alineado. Eje de entrada, eje de salida, eje auxiliar. Bien. Alineación respecto al eje de la hélice. ¿Sí? Voy a estar al lado del mangón, como dicen los españoles, el mangón de salida de la caja, el manchón, con el manchón de mi eje portahélice o, en su defecto, un eje intermediario, si lo hay. ¿Sí? El tornillo de alineación, que le llamamos tornillo gato, para permitir la caja subirla o bajarla de acuerdo a lo que necesitemos. ¿Sí? Esta es la pata de la caja reductora. ¿Sí? La condición para la conexión de la línea de eje de hélice con los reductores es que el eje de la hélice y el eje intermediario o el eje intermedio se encuentren en posición de servicio estática. ¿Sí? Y acá les quiero mostrar una cosita. Esto significa que el eje de la hélice y el eje intermedio se encuentran en sus cojinetes. ¿Sí? Que la hélice está montada, que las brías del eje intermedio están unidas, ¿sí? Haciendo que el eje intermedio sea como una única pieza. La brida para el reductor está en la posición de alineación. Ahí, justito. Operaciones de trabajo. Bueno, acá es un procedimiento del trabajo y ahora vamos a lo que nos interesa. Si llegaron a ver la unidad de medición, ¿sí? Recuerden que está el método del comparador o el método láser, que nos explica cuál es el procedimiento de alineación. En este caso, el fabricante permite cualquiera de los dos métodos, ¿sí? Y te da tolerancia tanto radial como angularmente, ¿sí? Y dice que el desplazamiento radial, ¿sí? Admisible es de 0,05 milímetros. Y que el angular es de 0,1 milímetro por metro, ¿sí? O sea que estamos hablando de una alineación casi perfecta. Estamos alineando manchón de caja con línea de eje, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era el procedimiento? De medición. No vieron nada. Bueno.
Una vez que nosotros hacemos esto, fijamos el reductor sobre el polín. Vuelvo a controlar los valores. Y conectamos el manchón una vez que tenemos definida la fijación del reductor al polín. ¿Sí? El polín se refiere al basamento. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Bien. Ahora después, el fabricante da varias opciones de taqueado, ¿sí? ¿Qué hicimos nosotros? Pusimos la caja, tenemos la línea de eje armada, en condición, como decía, acá teniendo en cuenta esta condición, ¿sí? Que muchas veces lo que pasa es que el eje está apoyado, entonces siempre hay en esto varios métodos, algunos dejan el eje caído, apoyado abajo, ¿no? También se busca de última, si está todo apoyado abajo, tengo, supóngase 1 milímetro de vuelvo del buje de proa, tomo un aparejo, levanto el eje hasta que toque la parte superior del buje, con un comparador colocado, ¿no? Veo cuánto subió, y de lo que subió, lo bajo a la mitad, ¿sí? Lo dejo en una condición de centrado o de servicio, como si estuviese trabajando con la cuña de lubricación, ¿sí? Muchas veces, si dejamos el eje apoyado en la parte del buje, se tiende a dejar la caja un pelín más alta, porque sabemos que tiende a levantar por la cuña de lubricación, ¿sí? Pero nosotros tenemos que estar siempre en estos valores que son los que el fabricante nos determina, ¿sí? Bueno, diferentes casos de taqueado de la caja reductora. En el caso de resina fundida o epocaz o chofa, que son los nombres comerciales, ¿sí? Los métodos de fijación deben autorizarse primero por Renche. Generalmente siempre se informa qué sistema de taqueado vamos a utilizar. Bueno, disposición rígida de cojinete con taco de ajuste de resina fundida. Estas son el basamento de la caja, ¿sí? Y una serie de combinaciones a saber. 4 bulones por banda, ¿sí? Donde las cuales, fíjense que hay 4 bulones que están pintados diferentes y hay 4 que están iguales. Suponiendo que uno es el lado del motor, 2 es el lado de la hélice, ¿sí? Tornillo de ajuste, taco tope. ¿Qué es un taco tope? Básicamente sería una escuadra que se pone para evitar que la caja tenga desplazamiento axial. Ahora vamos a ver un par de fotos para que lo entiendan bien. El taco de resina y los tornillos pasantes. ¿Qué hacemos con esto? Evitamos que la caja tenga un desplazamiento hacia proa popa con estos tacos topes que le llaman, ¿sí? Y colocando en cada uno de los extremos 4, le llaman tornillos de ajuste, ¿sí? En este caso serían los que denominamos nosotros, y a mí me gusta usar la palabra pernos calibrados, ¿sí? No es un tornillo, es un bulón al sumo, pero bueno, como esto está traducido,
le llama tornillo de ajuste, pero sería el famoso perno calibrado. Como vimos en el motor ABC, que teníamos sí, ya dimos las notas. Ahora después, al final de la clase, te la paso. Perno calibrado con un determinado ajuste, ¿sí? Otro tipo de configuración, taco de ajuste de resina fundida con 4 tornillos de ajuste, repetimos, perno calibrado, tornillo pasante, bulón con huelgo y tuerca y contratuerca, y taco de tope para empuje de hélice avante atrás, ¿sí? Serían estos dos. En este caso, perdón, este caso tiene otra configuración que ya tiene taco tope lateral. Pero, ¿cuál es la diferencia con este? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los pernos calibrados. Bien, los pernos calibrados. Acá pone taco tope avante atrás, que es lo que decía al restringir el movimiento, digamos, proa popa, y coloca 4 pernos calibrados en sus extremos para evitar que la caja tenga un desplazamiento hacia cualquier dirección. En este caso, como bien decía el compañero, la diferencia son los pernos calibrados. Coloca otro tipo de configuración. Colocar un perno calibrado, muchachos, es un trabajo más laborioso porque tanto el agujero del basamento de la caja como el agujero o el orificio hecho en el polino, en el basamento, debe ser igual. Para eso se utiliza una herramienta que se denomina calisuar, que lo que hace es normalizar los dos orificios a una medida justa. Una vez que yo pasé esa herramienta que se llama calisuar, calibré la medida del perno calibrado, voy con esa medida a la tornería y fabrico o ajusto mi perno a esa medida con el ajuste, digamos, para que lo entiendan bien, hasta que veamos ajuste, medida con medida, ¿sí? Es un deslizante suave, entra sin juego, con un par de golpecitos. Eso es un perno calibrado. En este caso, prescinde de los pernos calibrados, pero ya utiliza taco para fijación lateral. Perdón, taco no, soporte, ¿sí? Taco tope lateral, que serían estos que ven acá. ¿Ok? Esto o esto va colado con resina epoxi. Recuerden que era un producto líquido que se colaba y se colocaba abajo de esto y se dejaba fraguar. Ahora bien, en el caso de que yo opte por una disposición rígida de mi taqueado, lo que tengo que hacer es ajustar los tacos metálicos a cada una de las posiciones de los pernos, ¿sí? Y después repetimos las configuraciones, ya sea taco ajustado en las 4 posiciones, tope, taco tope, avante atrás y perno calibrado, ¿sí? Repetimos la configuración, pero fíjense que acá el taqueado se hace individual, posición por posición, ¿sí? Lo mismo se repite en esta configuración. Taco ajustable, y en este caso, los tacos tope tanto laterales como avanti atrás, ¿sí?
Ahora bien, es necesario colocar los tacos tope y muchas veces no, porque por ahí no tenés lugar, porque el basamento en esta zona justo levanta porque viene el motor. Entonces, no siempre por ahí tenemos la posibilidad de colocar un taco tope y se opta por otro tipo de configuración que a mí, digamos, me cumple la misma función, que sería los pernos calibrados. Para mí no hay como los pernos calibrados y prescindimos de andar soldando el basamento y asegurando que esto puede que tenga alguna pequeña diferencia porque esto es una pieza que va soldada al polín. Entonces, este tipo de configuraciones por ahí, en mi caso, después, por eso están las opciones, cada uno elige la opción que más le conviene o mejor le resulta. Está el taco metálico con tornillo de ajuste, pero sin taco de tope, ¿sí? Fíjense que en este caso colocó 4 pernos calibrados del lado del motor, ¿sí? Y dejó 4 pernos pasantes en la parte del lado del hélice. Y un dato que dice, la cantidad de los tornillos de ajuste depende del empuje de la hélice. Generalmente, la configuración más apropiada, si hablamos solamente de taco de ajuste, sería que tenga en las 4 puntas, ¿sí? Estas estarían aguantando el empuje de la hélice, esto obviamente que también, pero acá a su vez también tenemos el acople de la caja con el motor. ¿Cómo se llamaba el elemento mecánico que absorbe el empuje de la hélice? ¿Alguien lo recuerda? Chamucera. La chamucera O empuje. rodillo de doble hilera oscilante. Bien. En el caso en que no tengamos chamucera. ¿Y ese rodillo dónde está? Ese rodamiento. En la caja de reductor. Ajá. Bien. En el caso de que no tengamos chamucera de empuje, que no todos los barcos la tienen. De hecho, todos los pesqueros que ven acá, ninguno tiene chamucera, salvo que es un barco muy grande. Todos trabajan con el rodamiento cónico de la caja, así que las dos opciones que he respondido son válidas. Bueno, este es el caso de que la caja tenga el rotachoc, que si quieren lo buscan en internet, son pesitas que se ajustan también, antivibratorios. Disposición elástica de cojinete con taco de ajuste de resina fundida, ¿sí? Y bueno, los diferentes variantes. Acá ven el taco tope, cómo es la configuración. Si yo tengo el basamento de la caja, el polín, el taco de resina, y fíjense que esto es una pieza soldada, que está con un taco de ajuste ahí, o sea que por más que yo ponga resina acá, si yo pongo este elemento, tengo que ajustar esto, porque le decía que si no, si yo apoyo una pieza y la sueldo, no va a quedar perfecto, siempre va a tener un grado de ajuste, o sea que entre tener que colar y después hacer esta pieza y ajustar esta otra pieza acá para evitar el movimiento, por ahí, si optan por la configuración de los pernos, no vendría mal. Siempre, esto también hace una seguridad en el caso de que tenga mucho empuje el buque, ¿sí? Y esto que se coloca acá, lo que hace es terminar de vincular, de cierta forma, el taco tope con el basamento. Es un perno que está unido entre los dos elementos, ¿sí? Profe, el taco tope va soldado, ¿cómo lo agarro en este caso? Acá está, va soldado al basamento, ¿sí? Esto que ves acá es todo soldadura.
¿Sí? ¿Lo ves? Sí, sí. Ahora les voy a mostrar una foto para que lo terminen de ver. Bueno, y acá ahora pasamos a ver la configuración de los bulones, ¿sí? Taco de ajuste metálico regulable, es el RotoShock. Yo con este taco tiene un cóncavo convexo, ¿sí? Que me absorbe algún tipo de desalineación. Y tiene una rosca acá que lo que hago es regular en altura la posición, ¿sí? Fíjense que tanto el orificio del basamento como el orificio del coso están en una línea arandela y tuerca con contratuerca. Fíjense que está puesto, como hablábamos el otro día, de abajo para arriba para facilitar el apriete, ¿sí? Otro tipo de tornillo de ajuste, ¿sí? En el caso de la figura A, con resina fundida, y en el taco de B, con taco metálico. ¿Cuál es la diferencia? Que el taco de resina, recuerden que habíamos hablado que acá podíamos poner un taruguito de goma, espuma, ¿sí? Para evitar que la resina me tape el orificio. Y después el bulón va a estar calibrado en el basamento y en la pata de la caja, ¿ok? En el caso del taco metálico, fíjense que está calibrado todo largo del bulón, ¿sí? Siempre es bueno que el bulón nos quede con esta cierta rosca dentro, que sería el tiraje. Si yo tengo un bulón muy largo, que sea todo cuerpo acá, por ahí corro el riesgo de que no me apriete, ¿sí? Todos estos pernos también van con un torque determinado, y el torque que nosotros le demos a estos elementos es importante. ¿Por qué? Porque una vez que yo hice la alineación, coloqué los bulones y los torqué, tengo que volver a controlar la alineación del equipo, porque puede que haya movido algo o encontramos alguna diferencia. Entonces es importante, posterior al taqueado o al torqueado, hacer un control de alineación. ¿Ok? Profe, en caso que uno, por ejemplo, se le roba la alineación, se torqueó todo, se colocaron todos los tacos, se colocaron la caja y el momento de colocar algún elemento. Por ejemplo, yo medí, tomé todas las cotas requeridas, puse el motor en tal posición. Sí. Lo afirmé, le puse los tacos, todo, lo torqué, todo lo que tengo que hacer. Y tengo una desalineación mayor por algún error. Ujú. Hay que retirar todo de vuelta y volver a hacer todo y poner todos los elementos nuevos de vuelta. Sí, señor. Sí, señor. Como usted lo dijo. En el caso de... Error humano. No, no puede ser humano el error. Les cuento algo que nos pasó a nosotros. Alineamos un motor un día que no había que alinearlo, porque las condiciones climáticas no eran favorables. Había mucho viento, había mucho oleaje, el buque tendía a golpear contra el muelle, ¿sí? Se alineó. Recuerden que cuando estén en la actividad, ustedes acá la actividad los va corriendo y todo el tiempo tenemos que estar tratando que el trabajo salga. Bueno, un apuro hizo que la alineación, por ese factor climático, se vea afectada, y a la hora de hacer el control final, como les decía, la alineación no dio ni de casualidad. De hecho, estaba muy desalineado. ¿Qué había pasado? Después que se hizo la colada, ese movimiento, ese golpe contra el muelle, ese movimiento oscilatorio del buque, ha hecho que se mueva o se desplace muy poquito
lo suficiente para salirnos de la máxima alineación admisible, ¿sí? Si es taco de resina, se desecha, no sirve más. Hay que hacerlo de nuevo. Agarrar una latita, preparar el producto y volver a colar, ¿sí? Posterior a haber hecho la alineación. En el caso de un taco de acero te va a dar la posibilidad de ajustar, o en su defecto si yo al motor lo tengo que levantar un poquito y el taco tiene esta medida, te da la posibilidad por ahí de jugar con algún papel España, que se llama, que eso es un papel de cobre muy finito, ¿sí? Que sirve para estos casos, para darle altura. Y una vez que torqueamos, se vuelve a controlar, pero sí, suele pasar que de primera no quede bien y tengamos que volver a realizar, ¿sí? Así que fue muy buena tu pregunta. Bueno, tornillo pasante, habíamos hablado que estos eran tornillos de ajuste, ¿sí? Que le llaman, que son los pernos calibrados. Fíjense que dice que habla de utilizar bulones como mínimo de 8.8 de resistencia, ¿sí? En el caso de los bulones pasantes, ¿sí? Va a tener un cierto huelgo el cuerpo del bulón con respecto al diámetro del agujero, ya sea el basamento como el del basamento de la caja. Bueno, lo mismo, tornillo pasante con taco. Bien. A ver, hacer un pequeño resumencito. Trajimos la caja, la pusimos ahí, yo ya tengo la línea de eje armada. Voy a elegir el método de alineación, voy a dejar la caída, le voy a subir hasta arriba, le voy a bajar la mitad. Una vez que yo tengo mi referencia, que es el manchón de la línea de eje, voy a alinear mi caja reductora. La voy a alinear con los parámetros que me dio el fabricante, ¿sí? 0,5 y 0,1, o sea, casi a 0. La voy a torquear a la caja. Y a partir de ahí, hay dos cosas. No sé si la voy a torquear. La voy a prealinear, la voy a dejar alineada. Y dependiendo lo que tengamos que hacer, si yo tengo que poner motor, lo voy a controlar. Si yo saqué la caja para un mantenimiento y la volví a colocar en el lugar, voy a controlar con la línea de eje y voy a controlar con el motor que yo nunca lo toqué. ¿Se entiende? Ahora, si estoy haciendo un reemplazo, una remotorización, donde cambio motor y caja, o un barco nuevo, donde voy a alinear mi caja, después voy a ir a alinear mi motor. Entonces ahora le digo, bueno, ¿qué hago? Taqueo la caja y la dejo ahí, taqueada, y después hago lo del motor, o alineo el conjunto caja-motor, dejo todo bien, listo, colo todo junto, si hablamos de resina, y después espero el torqueado final. Es una opción. Repito, muchas veces para la resina por ahí conviene hacer la colada todo de una para no perder tiempo con el tema de fraguado, ya después torqueamos todo. Con el riesgo de que por ahí puede haber algún error o algún efecto que haga que no quede bien, pero en general nos vamos a asegurar de que cuando hagamos la colada, la alineación del conjunto esté bien. Alineación respecto del motor. Esperen que yo acá les quiero mostrar, porque de esto cada maestrito con su librito y cada fabricante obviamente
da sus recomendaciones a la hora del montaje. Acá está. Perdón, no lo encontraba. Bueno, este es un manual de cajas Wascor, ¿sí? Que ya no es más Wascor ahora. La firma Siemens compró lo que es Wascor, pero que bueno, que hay muchas cajas puestas en la actividad. Y como les decía, cada maestrito con su librito, ¿sí? En este caso, también habla de la alineación de línea de eje, y el motor y el reductor. Pero algo que era interesante que yo le quería mostrar es esto. Control de alineación. La verificación de alineación deberá ser realizada obligatoriamente tras la motor del barco. Bueno, fíjense que los parámetros obviamente van a ser los mismos. La puesta en servicio, después de las pruebas de mar del equipo, hay que controlar. Pero un dato que quería mostrar es este. Hacen referencia al largo, ¿sí?, de la línea de eje desde su último apoyo, ¿sí? Longitud del eje emboladizo. Y en función del eje emboladizo, hay una formulita que calcula la flecha, ¿sí?, o la caída, digamos, del eje en el extremo. ¿Es teórico? Sí, es teórico, pero les puede servir como un dato de referencia. La flecha va a estar determinada por el largo, ¿sí?, emboladizo que yo tenga, por un coeficiente, una constante, que es 780, por el largo a la cuarta, dividido el diámetro del eje en milímetros, ¿sí? Eso para dar una idea, una referencia de el desplazamiento que tiene el eje en su extremo, ¿sí? Supongamos para un eje de 200, fíjense que para distancias cortas prácticamente se considera nulo, ¿sí? Y a partir de los 3 metros ya se empieza, y en función al diámetro del eje, se empieza a calcular una flecha de milímetro. Vamos a tomar un ejemplo cualquiera. En este caso, como esto está en metros, tenemos 1, 2, 3, 4. A ver, 1 metro, no, acá, perdón. 1, 2, 3 metros. Si tenemos un voladizo de 2 metros y un eje de 150 milímetros de diámetro, vamos a tener 0,5 milímetros de flecha. Pero bueno, esto se verifica con esta formulita. Después, bueno, los parámetros de alineación, muy parecidos a los que vemos. Vamos a terminar con la WAF y después volvemos un cachito con esto. Bueno, paréntesis en el medio. Ahora que yo alineé mi caja reductora a mi línea de eje, voy a ir a alinear mi motor a la caja reductora, ¿sí? No es válida cuando el reductor está acoplado directamente al motor mediante un cánter intermedio, ¿sí? El reductor está alineado respecto al eje de la hélice, eso sí. El reductor está colocado y fijado, fíjense que hace esa referencia, o sea que si vamos al procedimiento de Ranger, para yo alinear el motor, yo tengo que tener la caja colocada
y fijada, el motor está alineado axialmente respecto al reductor, ¿sí? Axialmente. Ya tengo, teniendo en cuenta la distancia que tenemos del acoplamiento elástico, ¿sí? Que lo dice acá, la distancia entre el reductor y el motor debe corresponder con la longitud del montaje del acoplamiento elástico, ¿sí? Porque el acoplamiento, recuerden que va a ser la última pieza que vamos a poner después que yo alinee la entrada de la caja y el volante del motor, ¿sí? Volante del motor, brida del reductor del lado del motor, ¿sí? Este sería el manchón de entrada de la caja. ¿Cómo es la operación de trabajo? Alinear el motor con los tornillos de alineación, ¿sí? Ya sea para arriba, para abajo, horizontal, para moverlo de costado. Medimos con los métodos ya hablados, comparador láser, tanto el gap vertical y horizontal, y la diferencia que tenemos entre uno y otro, que sería el SAC. Tengan en cuenta las tolerancias admisibles, desplazamiento 0,05 radial y el gap angular 0,1 milímetro por metro. Igual o misma tolerancia que nos dio para el alineado de la salida de la caja con la línea E. Tengan en cuenta las fuerzas de retorno máximas admisibles del acoplamiento elástico en el eje propulsor accionado del reductor. Y acá vemos la desalineación. Bueno, un calculito de flexión, ¿sí? En función de la fuerza periférica. Y la toma de fuerza. Ahora bien, ¿con qué método voy a alinear eso? Con el mismo método que utilizamos para medir el otro. ¿Cuánto es la tolerancia? Esta que tengo acá. ¿Qué significa? Que mi desplazamiento radial no va a tener que estar o ser mayor a 0,05 milímetros y el angular 0,1 milímetros por metro, en este caso, contemplando la distancia axial, ¿sí? Que es la que va a tener y la que va a absorber, en este caso, el manchón de acople, ¿sí? ¿Qué dice Wascor? Mangón, el manchón. Unión por mangón de brida, ¿sí? Error máximo de desalineación, 0,025 milímetros en ambos planos. En ambos planos, tanto el radial como el angular. Comparadores, 0,05 milímetros la vuelta completa. O sea que si yo arranco en 0 y vuelvo al 0, en la vueltita que yo di con el comparador, ¿sí? Recuerden que vamos a ir de las 0 a las 3, a las 6, a las 9, y debería volver el comparador retornar, pues el comparador de retorno debería retornar a la posición 0, ¿sí? Tanto el radial como el angular. Fíjense que la tolerancia muy parecida, pero estamos hablando de valores muy pequeños, ¿sí?
Con estos tornillitos son los pernos de registros. Con esto lo que hacemos es mover la caja para donde nos pida. Los tornillos gato son que permiten subir o bajar, o sea que tenemos los 3 grados de libertad con los tornillos de movimiento, ¿sí? El tipo Calinea tiene que tener la mano muy práctica porque cualquier cosita que yo toque puede hacer que se me vaya otra, ¿sí? Puedo estar corrigiendo el angular, ¿sí? Pero al tocar el angular y que lo hice así, por ahí se me fue el radial. Por ahí radialmente está bien, pero está la pieza con una cierta desalineación angular. Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de corregir qué tocar, dónde tocar y cuánto tocar, ¿sí? Bueno, en el caso de brida teja, que le llaman, que sería el manchón de acople en 2 mitades, recuerda que lo vimos, el acoplamiento rígido. Error máximo también lo mismo, en ambos planos 0,025, 0,05 en la vuelta de comparador. Y la alineación, esto hablamos de alineación, línea de eje reductor, y la alineación del motor reductor con el motor, el error máximo admitido en ambos planos de 0,05 entre el motor y el reductor, una lectura total de comparador de 0,1 milímetros, ¿sí? La cota X se indica en la documentación que es del acoplamiento, ¿sí? Del acoplamiento elástico. Esa es el axial que vamos a dejar porque después de ahí tenemos que ir a montar el acoplamiento elástico, que ya lo vimos, ya seleccionamos, ya vimos cómo se seleccionaba, etc. ¿Cómo muevo el motor? En la misma forma que muevo esto, con tornillo gato y con pernos registro, ¿sí? Fíjense que acá usa un palpador que se llama, que es una especie de comparador, pero trabaja diferente, que muchas veces se genera un utensilio adicional para montar el instrumental, porque la brida es esta, pero yo necesito llegar con el instrumento a tocar tanto la parte radial como angular. Radialmente vamos a ir a la guía, ¿sí? ¿Te acuerdan que acá este es el volante? Esto tiene un SAE, recuerden que el acoplamiento va ahí con el SAE del volante, o sea, ya lo deben recontra saber, me imagino. Y fíjense que tomamos el angular en esa vía. ¿Qué nos va a cantar ahí si salta en este sentido? Y con este vamos a ver el radial. ¿Cuánto yo en mi vuelta tengo diferencia? Voy a ir mirando el relojito. Muchas veces el relojito cuando nos queda en la parte de abajo, para no tocar nada, miramos con un espejito, ¿sí? O lo podemos corregir, lo ideal es no tocarlo para no manipular la lectura del instrumento. Revisar el palpador, que por donde pase esté limpio, que no haya ninguna deformación, golpe o alguna partícula que haga que se me trabe en el giro, ¿sí? Y una vez que ya tengo la alineación y taqueado el motor, ya sé el montaje del acoplamiento elástico, que va a ser el que absorba vibraciones entre el motor y la caja reductora, que recuerdan que también tiene una tolerancia determinada. Si por X motivos sufre una desalineación entre el motor y la caja, ese acoplamiento va a ser el que me va a absorber a mí la vibración, la desalineación, hasta un determinado punto donde
supera el máximo admisible y se va a tender a romper, como ya le mostré en unos videos que vimos cuando vimos acoplamiento. ¿Puede pasar que se desalinee? Sí, puede pasar que se desalinee, puede pasar que algún perno se afloje porque no tiene contratuerca, puede pasar que tenga un trabazón en la hélice que me genera un bloqueo en la línea de eje, ese bloqueo transmite a la caja, puede ser que la caja tienda a hacer un movimiento de giro, que se desuelde el basamento, que ha pasado, o sea, puede pasar cualquier cosa. Lo que hay que tratar de preservar son los elementos. Si el jefe de máquina se da cuenta a tiempo, puede sacar máquina, puede reducir, y tratar de que el equipo no se dañe. Bueno, ya ahí vimos caja reductora y alineación. Ahora vamos a pasar a ver qué dicen, por ejemplo, ABC con respecto a la alineación. Porque una cosa es el parámetro que da la caja y otra cosa también es lo que admite el motor, que siempre generalmente van de la mano, pero siempre es importante tener los dos elementos bien alineados. Alineación y fijación. La fiabilidad de la vida útil de la instalación, y en particular del cigüeñal y los cojinetes principales y el acoplamiento flexible, están estrechamente ligadas a la alineación. Fíjense lo importante que es la alineación. Antes de instalar el motor y la caja de engranaje del barco, examinaremos el anclaje. Se debe prestar especial atención a las hendiduras y aberturas incluidas para permitir el desmonte de ciertas unidades. Por ejemplo, una bomba de aceite. ¿Está? Conexión fija entre el motor diésel y la máquina motorizada. Nosotros vamos a ver. En este caso está hablando de motor generador, ¿sí? Fíjese la cantidad de información que tenemos en los catálogos, ¿sí? Bueno, acá estamos.
Bueno, acá vemos, bueno, este cálculo de vibraciones torsionales es bueno también. Estaba peinando a ver qué era lo más importante. Vamos acá. Si nosotros vamos a colocar el motor por la caja reductora, vamos a colocar un tipo de acoplamiento Plástico. elástico, ¿sí? Y montaje, este te da las dos opciones, o montaje rígido o montaje flexible, ¿sí? Y para los dos te va a dar una cierta tolerancia. Primero se monta el motor diésel en el bastidor. Asegúrese de que el motor esté fijado firmemente. Posteriormente se alineará la máquina motorizada. Primero realice una alineación provisional de la instalación y conecte el acoplamiento elástico a la brida de acoplamiento de la máquina. En ocasiones puede resultar difícil o imposible alinear la máquina motorizada. En este caso se puede alinear el motor a la máquina. Nosotros vamos a ir de atrás para adelante, ¿sí? La alineación se lleva a cabo por medio del perno de ajuste de altura y transversal, es lo que vimos, que lo denominamos perno registro, ¿sí? Utilizamos el método de comparador, lo mismo, ya sea angular como radialmente. Y dependiendo del tipo de motor, ya sea el DZ, que es un motor en línea, o el BDZ, que es el motor en B, ¿sí? Vamos a tener el máximo desalineación, tanto radial, como en este caso la llama axial, que sería la angular, ¿sí? Que va en función de por metro, ¿sí? El objetivo es dejar el motor alineado dentro de la décima, ¿sí? 0,1 milímetro y un máximo de 0,2 milímetros. Descentramiento total. Concentricidad, ¿sí? 0,1 milímetros. Eso en lo que hace al radial. En el caso del angular, ¿sí? Máximo 1. Después tenemos holgura axial permitida. ¿O hasta cuánto puede? ¿Cuál es la tolerancia que tengo? De 0,12 a 0,28 en el DZ y en el BZ de 0,12 a 0,28. Si yo estoy en ese rango, voy a estar bien. Para poner el motor en servicio, también, como la caja reductora, va a venir un técnico oficial que va a constatar estos valores para que la garantía se cumpla, ¿sí? Fíjense lo importante que es la alineación, porque esto nos lleva a preservar los distintos elementos de la máquina. Informe de alineación es lo que tenemos que presentar posterior al armado, ¿sí? Diferentes opciones, este sería con un taco flexible. Ahora voy a mostrar una foto de esta configuración. Acá vemos la diferencia. Desplazamiento adicional para compensar la reacción del par.
Solo se aplica cuando se solicitan explícitamente. ¿Sí? Que dejemos el motor levemente descentrado para compensar el par del mismo en el giro. Sobre todo, dependiendo del tipo de giro que tenga, el desplazamiento que le dan al par. Esto ya estamos, es hilar finito y obviamente los parámetros para que eso sea así lo determina el fabricante, funciona al estudio de la del equipo, ¿sí? Bueno, acá tenemos el resumen de lo que vimos, dependiendo del tipo del motor, y después las distintas variables, ¿sí? Esta es la hoja de la informe de navegación, que hay que poner el número de proyecto, qué tipo de motor es, todos los datos que tenga el motor, que eso van a estar en la chapa. ¿Sí? En la chapa vamos a tener el modelo, la potencia, el número y algún otro dato adicional va a estar colocado en el motor. Tipo de sentido de giro, bien, todo se llena toda esta planilla y se utiliza el método del comparador y se hacen las mediciones correspondientes, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y volvemos al punto 5. Cuando la aguja se mueve a la derecha, el sentido de aguja del reloj, el calibrador se mete el comparador y cuadrante. El comparador, que tiene ese pistillo que entra y sale, cuando el pistillo está entrando, se mueve en el sentido de la aguja del reloj, ¿sí? Si sale, está negativo, va para el otro lado. Caja, volante, fíjese que acá utiliza parte del acoplamiento para realizar la alineación. Consideramos que esto está bien, ¿sí? Profe, una de utilizar el comparador, la vuelta que se hace para tomar la medida, ¿se la da a mano o se la da a velocidad de máquina? No, no. Se la da a mano. A mano, depende del tipo de motor, puede llegar a tener un virador, ¿sí? Muchas veces podemos llegar a mover lo que sea más fácil, ¿sí? Si yo tengo la caja desacoplada de la línea de eje, la puedo mover con la mano con los paquetes sin presión hidráulica, ¿sí? Ahora bien, tengo que hacer un control de alineación. Muchas veces los motores tienen viradores manuales o eléctricos. Es un virador, es un botoncito que te hace primero descomprimir el motor, ¿sí? Por medio de unos grifos, le sacás la presión y lo haces girar muy despacito. Si es eléctricamente es con un botón, que es una ruedita dentada que va colocada en el volante. O hay otros que directamente vienen con una barreta, tienen unos agujeros del volante y a mano lo vas haciendo girar, ¿sí? Sí. Pero no se hace con el motor andando. ¿Ah? Bueno, Sí, acá profe. se se controla la planilla. Fijación rígida del motor individual a su anclaje.
¿sí? En este caso, polín, pata del motor, resina, taco. Y fíjense que en este caso tiene bulón de abajo para arriba, torqueado, tuerca y contratuerca, ¿sí? Para evitar que se afloje. Y después tenemos un paquete de arandelas elásticas, ¿sí? Que lo que hacen, cuando veamos a tipos de arandela, vamos a verlo mejor, es mantener tensionado la tuerca para que se genere un rozamiento entre los dos filetes y evitar que haya tienda a aflojarse, ¿sí? Cuando vemos arandela vamos a ver, pero acá tiene una aplicación de para qué son, ¿sí? Fíjense que son arandelas que ya vienen en una norma DIN. Generalmente, esto que ven acá es el número del código del repuesto, o sea que a la hora del montaje del motor les mandan hasta los pernos, ¿sí? Les mandan las arandelas, les mandan todo el kit para para el montaje. Bueno, esto que ven ahí es un registro, una planchuela con agujero roscado, un bulón que está trabajando sobre la pata del motor para realizar el movimiento, en este caso, adelante-atrás, ¿sí? De este lado tiene otro que se ve acá un poquito, que nos va a permitir a nosotros moverlo lateralmente. Acá ven el basamento. Este es el basamento del motor. Fíjense que está el bulón gato, ¿sí? Y acá están los orificios ya calibrados. Para hacer este trabajo se utilizó una herramienta especial, pero sí o sí necesitas mover el motor de la posición, o ya sea elevándolo, después que alineaste, dejaste el motor ok, perforaste y haces la perforación en conjunto, ¿sí? Generalmente normalizás agarras un punzón, marcás bien dónde vas a agujerear el polín, sacás el motor, no es tan fácil, sacás el motor, o lo levantás hasta que te dé lugar. Hay máquinas que tienen muy poco distancia para el agujereado y lográs hacer un orificio en el polín. Fíjense que acá se ve la viruta y acá se ve cómo está maquinado el agujero, ¿sí? Esto es una realineación de un motor que se repara, que se sacó del barco, se reparó, volvió a ingresar, y en este caso puntual, como ejemplo, el motor era el mismo, la caja era el mismo, pero se cambió el manchón de acople. Y fíjense el detalle. La caja prácticamente volvió al mismo lugar a donde estaba, o sea que los agujeros coincidieron. ¿Por qué? Porque la línea de que no se modificó, el manchón llegaba a donde llegaba, la caja fue ahí, a lo sumo hubo que corregir un poquito la alineación porque se hicieron agujeros nuevos. Ahora bien, como se cambió el manchón de acople entre la caja y el motor,
el manchón que se colocó tenía otro axial diferente al que tenía anteriormente. ¿Eso a qué obliga? A llevar el motor, en este caso hubo que llevarlo a popa porque el axial del acoplamiento elástico nuevo era menor al que tenía. Entonces, los agujeros que ya teníamos puestos en el basamento nos sirvieron, por ende hubo que hacerlos nuevos. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿no se puede colocar, llegado a ese caso, o sea, me falte longitud, tener ya para no tener que mover el motor, que es una pieza muy pesada y muy grande y rehacer todos los basamentos del motor? ¿No hay algún tipo de suplementación que se pueda colocar ¿A dónde? antes del acoplamiento, para no tener que mover el motor? No es lo recomendable. Lo recomendable no es tener que meter, en este caso, tenías que correr o si ponerle una especie de suplemento. Exactamente. Sí, pero no es lo recomendable. Es una pieza más que estás colocando en el sistema que no es de ahí. ¿Que no se puede hacer? Sí, porque muchas veces no conseguís el acoplamiento que tiene que ir, a veces el acoplamiento que conseguiste no es el SAI que vos tenés, entonces tenés que fabricar una placa adaptadora. Se puede usar como una opción. Así todo, el calibrado lo tenés que hacer. Puede que lo hayas dejado en la misma posición y te obliga igualmente a tener que hacer el calibrado de los agujeros. En este caso era un Caterpillar, perno calibrado en popa y dejamos liberado la proa, ¿sí? ¿Por qué tendría que hacer el calibrado, profe, si yo no estaría moviendo el motor, si suplemento? ¿Cómo no se O entiendo? es un reglamento que te obliga sí o sí a hacer el calibrado cada vez que cambias una pieza de acople, por ejemplo. Sí, sí, calibrado tiene que estar siempre, por lo que venimos hablando. El motor tiene que tener una posición y no se debe mover de ahí, ¿sí? Claro, pero por ejemplo, usted está hablando que se cambió un acople y tuvieron que mover el motor. Si yo para evitar mover el motor pongo un suplemento o algún Sí. que usted dice que no es recomendable, yo tengo que volver a calibrar todos los basamentos del motor. Tenés que controlarlo. Tenés que volver a controlarlo. Por ahí capaz que está bien, pero es solamente pasarle el calisuar y normalizar, ¿sí? Sí, profe. O sea, como procedimiento lo tenés que hacer. Después, si el calibrado quedó bien, no pasa nada, pero como procedimiento lo tenés que controlar, ¿sí? Sí, profe. Bueno, acá no se ve nada. Bueno, fíjense, el taquito que vieron antes, acá ya está con el, ¿qué sería esto? Marrón. El taco de resina. Exacto, el taco de resina, sí señor. El taco de resina que ya quedó colado. Y fíjense cómo tiene un rechupecito, ¿sí? Que se deja, porque se coló por acá. Esta es la marquita del bulete que se colocó para hacer la piletita, generar la pileta. Esto blanco que está acá es sellador, porque vos tenés que evitar cuando haces el colado de la resina tener fugas, ya que es bastante complejo. Imagínense que el basamento llega hasta acá, pero del otro lado acá, vos tenés el cárter, entonces tenés que evitar y cerrar bien todo el perímetro del taco. ¿Se entiende? Es bastante complejo hacerlo. Porque si vos tenés puntos de fuga y haces la colada, bueno, no te va a servir porque se te va a ir a la sentina. ¿Sí? Bueno, acá ven otro. Por suerte le quedó bien. Fíjense que, ¿qué ven ahí? Los agujeros, los pernos no están puestos todavía, ¿sí?
Acá iba el choricito, que ahora no se ve, el choricito de goma, que ya lo sacaron. Acá ven el perno de alineación, de registro. Y pasadas las 24 horas, y después al taco se colocan los pernos y se le da el torque final, ¿sí? Acá ven esta foto, el basamento, la pata del motor, y fíjese, yo lo que quería mostrarles acá era que la persona que lo hace al taco tiene que meter la mano por acá y sellar bien toda esta zona para que no se le fugue el material, ¿sí? ¿Se entiende? Eso que ven ahí negro es el burletito. Acá se ve aceite, pero la superficie de contacto del taco, que es la de allá adentro, que ahí se ve, fíjense, debe estar limpia y libre de grasitud. Ahí ven otra imagen. Fíjense que acá se ve el basamento y acá se ve la resina, ¿sí? Son muy efectivos. Y acá está la caja reductora, que tenía, si ustedes ven acá el taco es axial, los bulones y el taqueado, ¿sí? Ahí están los pernos calibrados de la caja. Este es otra marcación, el registro. Fíjense que acá cambia el producto, dependiendo de la marca. Ya les dije, Epocast 36 es el marrón ese que vimos, este marrón. El Industry es otro color. Este es Jofast Orange, Jofast, es la marca Orange. Esto fíjense que es una... Ahora les muestro qué es. Es una caja cojinete, ¿sí? Cojinete intermediario. Fíjense que no solamente alineamos el motor y la caja, sino que también el cojinete intermediario le colo la resina y después lo torqueo, ¿sí? Es muy práctico porque esto me agiliza un montón el trabajo. Bueno, y acá ven lo que veíamos, que le quería mostrar. Basamento, los acoplamientos marca Vulcan, antivibratorios. Fíjense que están colocados sobre una chapa y esa chapa está vinculada al basamento por intermedio de un taco de resina. Fíjense que acá el fabricante utilizó un doble sistema, ¿sí? Utilizó sistema antivibratorio para el motor y alineó después con taco de resina, ¿sí? Esto es igual a lo que vimos en el manual de ABC. Este es un motor ABC.
es de una de las corbetas de la Armada, ¿sí? Fíjense que ahí se ve también el perno registro que lo dejaron, le pusieron resina arriba, los pernos gato. Fíjense que con estos registros, tuerca con la tuerca, hacemos la corrección. Y esta es la caja reductora del mismo motor. Y acá se ve claramente el taco de tope que vimos. Fíjense, para los que preguntaban, que va soldado al basamento, ¿sí? En este caso, la configuración de la caja tiene perno y tiene taco. ¿Cómo terminaron de taquearlo? Con una uña doble, que es esta que ven acá. Después hicieron un chanchurro ahí, soldándola. Pero lo que les decía, que fíjense que si ustedes prestan atención, acá, ¿qué ven ahí? Luz. Por eso es importante, y yo les repetía, el calibrado. El calibrado te da la posición justa, ¿sí? Ahí están los bulones de la caja. Este con la tuerca, este no tiene con la tuerca, este tampoco. Siempre hay que verificar que el trabajo quede terminado y bien terminado. Acá está el taco tope de popa, ¿sí? Y acá abajo ven también que la caja está con el taqueado con resina epoxi. Y ahí vemos las arandelitas que les mostraba hoy en el plano. Y este es el acoplamiento elástico entre el motor y la caja reductora. En esta foto no se llega a ver mucho, pero estos tacos también son antivibratorios, en el mugre que hay acá abajo. Esta es la Fragata Libertad, ¿sí? También tiene taco antivibratorio en los dos motores propulsores que tiene, ¿sí? Acá se ve el taco. Bueno, miren lo que es una sentina sucia, llena de aceite. Bueno, sí. Acá está el taquito y acá está el basamento del motor. Acá hay un taco y acá está el otro, y este es el basamento del motor y este es el basamento de la caja. Bueno, con esto quería mostrar un poquito fotos de lo que se van a encontrar en la práctica diaria. Bien, quedamos poquito, che. Bueno, chicos, con lo que vimos hoy terminamos ya lo que es taqueado, así que cerraremos esta etapa de la materia y la clase que viene ya estaremos arrancando con engranajes, ¿sí?